¿Cuántas veces has comprado tamales en la calle? Sin pensarlo, sin preguntar nada. Solo los hueles, sientes el vapor tibio y los pagas. Ahora quiero que pienses esto. ¿Alguna vez te preguntaste de qué están hechos? En la Ciudad de México en los años 70, había una mujer en la colonia Portales que hacía los tamales más famosos del barrio. Todos la conocían, todos le compraban, y cuando el caso salió en los periódicos, muchos de sus clientes habituales dejaron de comer tamales para siempre. Bienvenido. Hoy te contaré la historia de María Trinidad Ramírez Poblano, alias la tamalera de la Portales. Y te prometo que este video va a cambiar cómo ves ese plato en la vaporera. Para entender esta historia, primero hay que conocer a María Trinidad. No era un monstruo, no era una villana de una película, era una mujer de origen humilde, nacida en Santiago Tequisquiac, Estado de México, la cual llegó a la capital en busca de una mejor vida para ella y sus pequeños, y lo logró a su manera. Se puso a vender tamales todos los días religiosamente. Colocaba su puesto frente a la panadería, la Tapatía, en la esquina de Ermita, Iztapalapa y Emiliano Zapata, en la colonia Portales, los cuales vendía con un sazón que la gente recordaba. Pero en casa, la historia era muy diferente. Con el tiempo, María Trinidad se enamoró de Pablo Díaz, un peluquero al que llevaba a sus hijos a cortarse el cabello. El hombre se fue a vivir con ella, y al principio todo parecía ir bien. Pero Pablo dejó de trabajar, empezó a beber, y cuando bebía, golpeaba a ella, a sus hijos, con cualquier pretexto. María Trinidad era quien traía el dinero a casa, quien hacía los tamales, quien cargaba con todo, y Pablo, el que se suponía era la figura masculina del hogar, era el que destruía lo poco que ella construía. 3 años de eso, dicen los registros. 3 años de golpes, humillaciones y alcohol, hasta que llegó el 17 de julio de 1971. Ese sábado en la noche, Pablo Díaz golpeó a 3 de los hijos de María Trinidad. Los golpeó, los mandó a dormir sin cenar y se acostó como si nada. Hay un momento en la vida de ciertas personas, un momento que no se puede describir con palabras, en que algo dentro de ella simplemente se quiebra, no con ruido, no con gritos, con silencio. María Trinidad esperó a que Pablo se quedara dormido. Tomó un bate de béisbol y le golpeó la cabeza. 1 vez, 2, 3 veces. Pablo quedó inconsciente y mientras convulsionaba, María Trinidad tomó una decisión de la que no habría marcha atrás. Tomó una cegueta y empezó a cortar. Después tomó un hacha que le habían prestado para cortar leña y terminó el trabajo. Lo que quedó de Pablo Díaz Ramírez ya no era un hombre, era un problema que resolver. Y aquí es donde la historia pasa de ser una tragedia doméstica a convertirse en algo que va a quedarse en sus cabezas.
María Trinidad, con las manos todavía manchadas, empezó a pensar cómo deshacerse de un cuerpo en una ciudad como el DF. Hoy en día, Ciudad de México. Tenía costales, los mismos costales de la Compañía Nacional, de la CONASUPO, los cuales usaba para guardar hojas de maíz de sus tamales. Los agarró, metió los restos dentro y ató los costales. Pero había un problema: la cabeza no cabía. Entonces tomó la cabeza de Pablo Díaz y la metió en la vaporera. La misma vaporera donde cocinaba sus tamales, según ella confesó después, era para detener la descomposición, para ganar tiempo, para esconderla. La puso a hervir y luego guardó la olla debajo de la cama de sus hijos. Con el amanecer del 19 de julio, María Trinidad salió con su carrito de madera, cargando los costales. Recorrió la colonia Portales, la avenida Plutarco Elías Calles, la Emiliano Zapata, hasta San Andrés de Tepilco. Y fue dejando los restos de Pablo Díaz, repartidos por distintas esquinas de la ciudad, como si fueran basura. La mañana del 19 de julio, una empleada doméstica llegó a trabajar a una casa en la calle Sur 71, en la colonia Justo Sierra, y encontró un costal frente a la puerta, el cual olía mal. Llamó a la policía. El mismísimo jefe de la Policía del Distrito Federal, Daniel Gutiérrez, tomó el caso. Cuando los peritos abrieron los costales y encontraron partes del cuerpo, lo primero que hicieron fue tomar las huellas dactilares de las manos halladas. Y tuvieron suerte. Pablo Díaz tenía antecedentes penales por robo. Estaba fichado. En cuestión de horas identificaron al cadáver y rastrearon el domicilio. Los investigadores tocaron a la puerta de la calle Pirineos 15, en la colonia Portales, con la intención de darle la noticia a la familia. Y cuando María Trinidad abrió la puerta y le dijeron que habían encontrado los restos de su esposo, no se inmutó, ni un parpadeo, ni una lágrima, ni un grito. Eso levantó todas las sospechas. Los agentes entraron al domicilio y encontraron sobre una silla un hacha, una cegueta y una sierra, todo con manchas de sangre. Y en un bote con agua fría, debajo de la cama de los niños, la cabeza de Pablo Díaz. María Trinidad fue detenida en ese momento y en el interrogatorio confesó todo, sin arrepentimiento alguno, sin vacilar. Lo hice por mis hijos, dijo. Y aquí es donde la historia entra en territorio verdaderamente oscuro. Cuando los medios de comunicación de la época, periódicos como La Prensa, empezaron a cubrir el caso, alguien hizo la conexión obvia. María Trinidad era tamalera. Había hervido la cabeza de su esposo en la vaporera. Y sí, los titulares estallaron. La hipótesis de que la carne del cuerpo de Pablo Díaz había sido utilizada para preparar tamales se extendió por todo el entonces Distrito Federal como pólvora. La gente que le compraba todos los días entró en pánico. Las autoridades nunca lo pudieron confirmar oficialmente. Nunca hubo prueba directa de que esos tamales contuvieran carne humana, pero tampoco lo pudieron desmentir del todo. Y eso fue suficiente, porque la duda es peor que la certeza. La historia de María Trinidad se convirtió en una de las leyendas urbanas más perturbadoras de la Ciudad de México. Tanto así que en 1993, el grupo de ska
las víctimas del Dr. Cerebro le dedicó una canción, y en 1994 el director Juan López Moctezuma hizo una película basada en su caso, de nombre El alimento del miedo. Hay gente en Ciudad de México que todavía hoy, al pasar por un puesto de tamales en la madrugada, recuerda este caso. Déjame tu like. Si quieres más casos así, suscríbete al canal y activa la campanita, porque mientras ustedes duermen, hay historias que siguen despiertas. Nos vemos en el próximo video.